afternoon in my four-corner room staring at candles. When that shit is on, let me drop some shit like this, you know. At night I can't sleep, I toss and turn, candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Hola, 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 ¿cómo estás? Nos encontramos nuevamente en Negocios son Negocios para hablar sobre los temas que nos motivan, los temas que nos hacen ir hacia adelante, para resaltar el espíritu emprendedor, el espíritu empresario en un contexto global especialmente, donde hay temáticas que no afectan solo a nuestros países, a América Latina, a la Argentina, sino a todo el planeta. Y bueno, hoy vamos a tener dos invitados de lujo sobre dos temáticas distintas. El primer invitado va a ser Luis Castelli, que es abogado especializado en temas ambientales, y vamos a hablar sobre la cumbre de Glasgow. Y luego vamos a hablar con Matías Enríquez, que es periodista, licenciado en comunicación, sobre el tema fake news. Así que vamos a comenzar charlando en primer lugar con Luis Castelli. Vamos a ver si está acá presente y comenzamos. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la posibilidad de hablar con vos. Te presento antes que nada un enorme currículum. Luis Castelli es abogado, especializado en temas ambientales, es socio del estudio Castelli Asociados, director ejecutivo de la Fundación Naturaleza para el Futuro. Y vamos a hablar con Luis sobre el tema del cambio climático, ¿no? Y empiezo a preguntarte, ¿qué temas se trataron en la cumbre de Glasgow? Bueno, el tema principal es, evidentemente, cuál es la situación del planeta frente al aumento de la temperatura, sobre todo durante este siglo. Te diría que las conclusiones se parecen demasiado a las conclusiones de la mayoría de las cumbres, es decir, hay avances, pero no son lo suficientemente contundentes como para cambiar de manera significativa la realidad del planeta y evitar los niveles desastrosos, yo diría, de calentamiento global a los que estamos encaminados. Sí, y te pregunto respecto de los mitos y realidades del cambio climático, ¿no? Porque a veces escuchamos desde algún sector cuestionamientos a que haya un cambio climático global, se habla de cuestiones cíclicas, y yo lo que veo, digamos, sin conocer el tema, es que la población mundial está cercana a los 8.000 millones de habitantes. En el 75 aproximadamente estaba en 4.000 millones de habitantes, y en la década del 30 estaba en 2.000, ¿no? Entonces la pregunta es si este crecimiento de la población, y con un, digamos, que no solo es crecimiento poblacional, sino con un consumo mayor de recursos, ¿no? En muchos países, puede tener efectos o no sobre lo que sucede en la Tierra. ¿Es una realidad, es una ficción? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, todo está interrelacionado. Digamos, no tenemos un acercamiento sistémico a la Tierra como tal, sino que lo hacemos en forma parcial, en forma de compartimientos estancos, y la verdad es que todo está relacionado. Pero contestando a la primera parte de tu pregunta, es cierto que yo creo que más por cuestiones ideológicas que por otra cosa, porque te diría que el 95% de los científicos independientes han asegurado que el cambio climático, en realidad una cosa es el cambio climático y otra cosa es el calentamiento global. El cambio climático ocurre naturalmente, han ocurrido cambios climáticos durante toda la historia de la Tierra, durante millones de años se van produciendo distintos cambios. En este caso hay un cambio que está comprobado científicamente y se debe a la gran cantidad de emisiones gaseosas que se han producido desde la revolución industrial hasta esta fecha. Pero sobre todo en los últimos años esto ha ido aumentando y tiene que ver con el uso de energías que generan estos gases de efecto invernadero. Esto está comprobado científicamente y muchas veces se escucha, bueno,
Yo no creo en el cambio climático. Esto no es una cuestión de creencia o no creencia, es algo absolutamente científico y hay mucha gente que no tiene ninguna capacidad científica y lo discute. Ahora, supongamos que no existe el cambio climático y que hay una modificación, no existe este calentamiento global, sino que existe un cambio climático. Bueno, sería muy bueno realizar acciones para evitar que sea mayor, y si tenemos dudas siempre está lo que llamamos el principio precautorio, que ante la duda tratar de actuar para evitar, en caso de que sean ciertas, las catástrofes que se vienen. La verdad es que si nosotros miramos el aumento de acontecimientos meteorológicos que ocurren en la Tierra en este último año, al mismo tiempo que tenemos grandes diluvios, tenemos altísimas temperaturas que producen se cobran muchísimas vidas. En el mismo momento están ocurriendo sequías. Y lo importante es que la intensidad, yo diría, la escala y casi la simultaneidad de estos eventos están conmocionando a los científicos del clima. Además no esperaban que estos récords tuvieran lugar tan pronto ni en un área tan amplia del planeta. Y yo creo que se trata de acontecimientos que requieren de una acción inmediata, y estamos frente a una emergencia ambiental, aunque algunos lo quieran negar. Lo cual también es una oportunidad para generar un nuevo tipo de desarrollo. Es muy interesante lo que vos comentás, y estaba pensando que en las redes circulan mapas, por ejemplo, de cómo va a estar específicamente la Argentina en 30 años, 50 años, 100 años, y qué parte podría quedar bajo el agua, ¿no? Y uno, te pregunto si esto tiene fundamentos. Uno ve, digamos, los que estamos cerca del Río de la Plata, no corremos una gran suerte, hay gente que se muda a Córdoba, a las sierras y demás. ¿Esto tiene un fundamento posible o tiene que ver con parte del marketing? Digamos, no, hay modelos que están tratando de ver cómo sería esto, pero eso va a tener mucho que ver con las acciones que se tomen, y para eso se está haciendo estas discusiones en las cumbres como en la de Glasgow. Es decir, lo que sabemos es que tenemos que modificar. Hay algo que es interesante comentarte al respecto. Por ejemplo, según las proyecciones en cada una de las cumbres, sobre todo a partir de la cumbre de París, se decidió que nosotros no debemos superar los 2 grados por encima de los niveles preindustriales, y en lo posible no superar 1,5 grados. Para ello tenemos que hacer una reducción anual de 7,65% de los gases de efecto invernadero. Evidentemente eso tiene una relación con el PBI, porque tendremos que producir menos para tener esa menor generación. ¿Te referís a Argentina ahora, menciono, ¿no? ¿Perdón? ¿Te referís a Argentina o al planeta ahora? No, estoy en un contexto global. La Argentina tiene una incidencia muy menor, de un 0,7% en la incidencia global. Eso no quita que no tenga obligaciones y deba cumplir sus compromisos. Pero lo que yo iba es que en todo este periodo del COVID hubo una gran recesión, y aproximadamente una recesión anual de ese 7,65%. Ahora, si nosotros, para lograr el decrecimiento de las emisiones gaseosas, tenemos que hacer, digamos, una disminución que merme cada año y durante la próxima década un porcentaje similar, evidentemente vamos a la ruina y a un desempleo generalizado como lo que ya ocurrió. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es crecer de un modo diferente. La solución no es decrecer, sino tratar de buscar una manera más adecuada. Y hay algunos datos interesantes, sobre todo producidos por dos grandes economistas. Un economista británico que es Nicholas Stern,
y otro economista que es premio Nobel por un tema económico también, que es William Nordhaus. En los dos existen muy pocas diferencias en sus proyecciones y dicen que si no actuamos rápidamente, el mundo puede perder aproximadamente el 20% del PBI por un tiempo indefinido. En cambio, para mantener el calentamiento global por debajo de ese 1,5 grados planteado en la cumbre de París, nos costaría apenas, entre los dos hay una pequeña variación, pero entre el 1 y el 2% del PBI. Es decir, si hiciéramos esa inversión, mantendríamos un desarrollo normal y no perderíamos el 20% que se perdería si no hiciéramos nada. Ya tenemos una gran experiencia de un suceso extraordinario como fue el COVID y el que nos costó muchísimos puestos de trabajo, además de muchísimas vidas, por supuesto. Bueno, el cambio climático va a tener un efecto, de acuerdo a lo pronosticado, similar o peor, porque en vez de llevarnos al 7%, nos va a llevar a un 20%. Y hay muchas regiones que van a dejar de poder producir comida, cereales, todo tipo de cultivos. Es decir, no es solamente que se va a levantar la temperatura y algunas islas lejanas van a estar inundadas. Vamos a estar todos afectados, lo que va a implicar también grandes movimientos de personas y de refugiados como los que ya existen por cuestiones climáticas. Claro, y te pregunto si ya las energías amigables con el medio ambiente, las bioenergías que sustituyen a los combustibles fósiles, están en capacidad de tomar un rol mayor sobre el consumo global, digamos, de energía. Y Argentina, digamos, puede aportar, está aportando en este sentido. Argentina había desarrollado una normativa muy positiva, después se quedó, digamos, lo empezó a hacer hará unos 4 o 5 años atrás, tampoco logró alcanzar los objetivos. Ahora, Argentina tiene un gran potencial en materia de energías renovables, sobre todo pensando en el sol que hay en la Argentina y en los vientos que hay en la Argentina. Tenemos una costa patagónica inmensa y en el norte hay un potencial enorme para la energía solar, cuyo precio bajó muchísimo en los últimos años. Por eso es importantísimo. Digamos, nosotros no podemos llegar a hacer... Yo creo que ahí está el kit de este tema. Tenemos que llegar a energías renovables, pero que salgan por lo menos como las otras energías que queremos reemplazar. Si no, no va a ocurrir el cambio. No hay un cambio. Yo creo que el cambio moral no va a existir. Digamos, claro. No va a producir, sí puede ser que exista, perdón, pero no va a producir el cambio. Necesitamos un cambio económico porque si no, los factores de producción no lo van a hacer. Y creo que la Argentina tiene un gran potencial. Ahora hay un proyecto también de hacer energía con hidrógeno verde en la provincia de Río Negro. Ojalá se cumpla y no sea como tantos otros proyectos no sé, del tren bala y demás que hemos tenido en la Argentina que no se han cumplido, ¿no? Pero creo que hay un gran potencial para tener un país que esté adelantado en esta materia. Y te consulto si los países que más cambios o cambios más profundos deberían hacer serían los actuales países desarrollados. Pienso en el caso de Argentina también, ¿no? Que es un país, el 8º país más grande del planeta en superficie y tenemos un poquito más chiquito que la India y tenemos no 1.300 millones de habitantes, 1.400, sino tenemos menos de 50, ¿no? Estamos bastante desorganizados con tan poca gente, pero realmente en términos planetarios es una locura. En realidad, si sumás la India, Estados Unidos y China, están prácticamente, y un poco más, y Brasil en una parte, están en la mitad de las emisiones de gaseosa. Nosotros estamos muy lejos de eso. Eso no quiere decir que tengamos que relegar la tarea a ellos. Lo que pasa es que hay posiciones muy distintas, porque China le reclama a Estados Unidos y dice, bueno,
ustedes ya se desarrollaron y ya emitieron los gases, ahora déjennos desarrollar a nosotros. Y entonces por eso no quieren detener las emisiones, y dicen, cuando nuestro PBI por habitante sea igual al de ustedes, entonces no vamos a detener. Entonces, ahí tenemos esa es la lucha que se presenta en la práctica, en las cumbres, y lo que se necesita es fortalecer una voluntad política de los países ricos en alcanzar el compromiso que hay de aportar 100 millones de dólares anuales a los países en desarrollo para que puedan afrontar esto. Porque si no, los países en desarrollo no tienen cómo hacerlo. Y la verdad es que cuando se hizo la primera reunión del clima, allá en 1992, China era un país que no era un país desarrollado. Entonces, al no ser un país desarrollado, no tenía obligaciones, las obligaciones que tenían los países desarrollados en lo que fue llamado el Protocolo de Kioto. Acá en la Cumbre de París, todos los países tienen obligaciones y por eso tienen que presentar unas declaraciones de lo que se llaman las contribuciones de cada país para decir, bueno, nosotros vamos a contribuir de este modo a disminuir esa temperatura. Ahora, con las presentaciones hechas hasta ahora por todos los países, esa sumatoria, estamos en un camino a un aumento de temperatura de 2,5 grados, por lo menos. Es decir, ya nos estamos pasando. Por eso uno de los temas que se ha tratado en Glasgow es de acelerar este proceso. Por un lado es bueno porque se ha resaltado mucho ya no los 2 grados, sino tratar de bajar a 1,5 grados, porque la diferencia de fenómenos meteorológicos entre un aumento de 1,5 grados y 2 grados son muchísimas, no solamente en daños, sino también en vidas. Pero en el camino en que estamos, nos estamos pasando de la temperatura a la que debemos llegar antes de fin de siglo. Luis, muchas gracias por esta posibilidad de charlar con vos sobre este tema tan importante y a veces no tan conocido, ¿no? Que nos parece que no es relevante para la Argentina y lo miramos de costado y a veces se ignora y es importante hablarlo y para poder empezar a ver de qué estamos hablando. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde seguimos a tu fundación? ¿En qué ámbito? Bueno, la fundación tiene un Facebook que es Naturaleza para el Futuro, tenemos un sitio web, ahí se ven todas las novedades regularmente. Así que bueno, Luis, muchísimas gracias. Invitamos a todos a seguir a Luis Castelli y a la Fundación Naturaleza para el Futuro. Muchas gracias por clarificarnos y te estamos contactando próximamente para seguir ahondando en este tema que es tan relevante para nuestra especie y otras especies también. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir el tema. Les mando un saludo a todos. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Y ahora vamos a un breve corte y continuamos con la próxima entrevista. Muchas gracias.